Buenas tardes, queridos amigos, hermanos en la fe. Dios les bendiga en esta tarde. Yo le doy muchas gracias a Dios porque nos permite una vez más estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. En su programa, Verdades Bíblicas, le pusimos así, Dios puso en nuestro corazón ponerle por nombre a nuestro programa, a nuestro canal, Verdades Bíblicas, porque lo hemos de mencionar siempre. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar la verdad a través de las escrituras. Ningún otro libro, hermanos, nos debe de enseñar la enseñanza de Dios o del Señor Jesucristo, sino simplemente las escrituras, que son las que nos deben de dar madurez para llegar a ser un cristiano auténtico, un cristiano bendecido por Dios en victoria, para poder ser verdaderamente hijos de Dios. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Hoy tenemos en nuestro programa una invitada, que pues nos ha permitido abrir su casa para compartir aquí en su hogar este programa, y que nos ha permitido, ayer estuvimos estudiando el mensaje de la palabra de Dios y pues quedó con dudas, y ahora pues queremos nosotros delante de ustedes tocar este tema para que sea de bendición. Así que le voy a pedir a mi hermana Carmelita Calderón que haga, pues quiero que pase al frente para que pues sea nuestra invitada en esta tarde y establecer la palabra de Dios, el mensaje para este día de hoy. Carmelita, bienvenida, pásale. Buenas tardes. Doy gracias aquí a mi amigo Rafa por haberme invitado a su programa, ya que el día de ayer tuvimos por ahí un estudio Así es. y me quedé creo que tengo algunas inquietudes y quisiéramos tratarlas el día de hoy. Muchas Sí. gracias. Amén, Buenas amén, tardes. amén. Y oye, Carmelita, qué bueno, ¿no? Porque esto es interesante. Es decir, ayer delante, pues, en tu estudio personal, pues me hacías muchas preguntas con respecto a este tema. Y qué bueno, porque lo vuelvo, querido amigo, querido hermano en la fe, lo vuelvo a decir otra vez, qué bueno que sea Dios, el Espíritu Santo, Carmelita, el que te revele la verdad a través de la Escritura. ¿Sí me explico? Para que no haya errores. Porque luego tú puedes decir, oye Rafa, como me decías ayer, ¿a quién le creo? ¿Verdad? Sí. La palabra de Dios, hermanos. Por eso se llama nuestro programa Verdades Bíblicas, porque le tenemos que creer a Dios a través de la Escritura. Entonces, hermanos, hoy vamos a estudiar el capítulo número 3 en el Evangelio de Juan, del 1 hasta el número 7. Hoy le vamos a dar luz a este mensaje. Esperemos que sea de gran bendición para usted, sobre todo para las personas que nos visitan, las personas que están apenas creciendo en las cosas de Dios, Carmelita, y que sea de bendición este mensaje que vamos a desarrollar en esta tarde. Así que, Carmelita, dale luz, por favor. Empieza a leer capítulo 3 de Juan, hermanos, en el versículo del 1 hasta el número 6, y ya yo termino con el número 7. Voz fuerte, Carmelita, ¿qué dice? Capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén, amén. Amén. Qué hermosa palabra, Carmelita. Pero queridos hermanos, ya lo leyó mi hermanita, mi amiguita Carmelita, pero Carmelita, lo vamos a discernir. ¿Me explico? Te voy a explicar otra vez, por favor, versículo por versículo, para que mis amigos, pues también en la red vayan comprendiendo el mensaje. Amén. Entonces, fíjate lo interesante, ¿no? Dice en el versículo 1, dice:
había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos hablando de un maestro de la ley, una persona capacitada, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en las enseñanzas judías, Carmelita. No era cualquier hombre, era un hombre preparado. ¿Me explico? Sí. Bueno, versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Esto qué pasa aquí, Carmelita? Bueno, seguramente el Señor Jesucristo, por lo que estamos leyendo, dio la enseñanza en la mañana, en la tardecita, ¿verdad? Y vino a preguntarle al Señor Jesucristo en la noche, oye, ¿me puedes decir, oiga, pero pastor, ¿por qué vino en la noche a preguntarle a Jesús? Ah, bueno, simple y sencillamente, Carmelita, porque estamos hablando de que Nicodemo era pues un maestro de la ley, ¿sí me explico? Sí. Y como tenía dudas, dijo, ay, pues si le pregunto aquí, me van a decir, oye, pues ¿no que eres tú maestro? ¿No? Sí. Le van a decir toda la gente, ¿cómo? Mira, este señor aquí, judío, este nazareno te anda enseñando, Nicodemo, tú que eres bueno y maestro, ¿no? Sí. Entonces Nicodemo pues le dio pues pena preguntar y dice, privado. sí, mejor en privadito, donde Sí. no me vea nadie, le voy a preguntar porque yo no entendí eso de que nacer de nuevo. Híjole, ¿qué es el tema de esta mañana, hermano? ¿Qué significa nacer de nuevo? Ese es el tema. Entonces, este maestro de la ley dijo, no, yo mejor voy en la noche para que nadie me vea, ¿verdad? Porque me da vergüenza, hermano, luego me van a decir, pues qué maestro tenemos, no. Esa fue la cuestión. Y después Nicodemo va en la noche y le hace esta pregunta al Señor Jesucristo, ¿verdad? Le dice, maestro, le dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces Nicodemo, Carmen, Nicodemo vio que el Señor Jesucristo hizo milagros. ¿Me explico? Quiere decir que Nicodemo fue testigo ocular de los milagros que hizo Jesús. Y que Nicodemo dijo, ah, caray, no, entonces quiere decir que este Señor Jesús es un enviado por Dios. ¿Me explico? Porque Nicodemo vio los milagros y Nicodemo se lo dijo a Jesús. Le dijo, no, hombre, pues tú eres, parafraseando el mensaje, tú eres alguien especial porque haces milagros. Y si tú haces milagros es porque Dios te está respaldando. ¿Me explico? Está respaldando tu ministerio, Jesús. Entonces reconozco, Jesús, que tú eres un hombre enviado por Dios, que eres un maestro. ¿Sí me explico? Y eso es lo que Nicodemo le estaba diciendo al Señor Jesús, que lo reconocía como maestro porque los milagros pues que él estaba haciendo venían apoyados por Dios. ¿Sí me explico? En el número 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Carmen, en este caso el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira Nicodemo, puedes saber tú toda la ley, pero si tú no eres buena gente, si no tienes el amor hacia los demás, hacia los perdidos, no puedes ser tú no puedes tener una nueva naturaleza, no puedes, si tú no tienes amor en tu corazón, no puedes compartir ese amor con los demás. ¿Me explico? Necesitas renunciar a tus pecados, renunciar a la maldad, a tus deseos carnales, ¿verdad? Renunciar a todo pecado para que tú tomes en cuenta a Dios y puedas pertenecer al reino de Dios. ¿Me explico? Es lo que en la entrada le estaba diciendo al maestro de la ley, porque le dijo, por mucho que tú sepas la palabra de Dios, si tú no haces la voluntad de Dios, no sirve de nada lo demás. ¿Me explico? Eso es lo que quiere decir esa parte. Y después le dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Carmen, aquí Nicodemo le está haciendo unas preguntas, pues yo puedo decir físicas, ¿verdad? Físicas, que Nicodemo no entendió el mensaje de lo que el Señor le quería decir. Meditaba en el nacimiento, vamos a decirlo, carnal, ¿no?
Es decir, físicamente dice, oye, ¿cómo ya siendo un hombre grande y viejo puedo entrar otra vez al cuerpo físico de mi madre? No se puede, ¿me explico? Pero Jesús le estaba diciendo un proceso, ¿qué? Espiritual. Le estaba hablando acerca de un proceso espiritual, no carnal. ¿Me explico? Sí, Eso es todo. Entonces, en el versículo 5, queridos hermanos, dice la Escritura, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué? No puede entrar en el reino de Dios. Y aquí le está haciendo énfasis en esta parte importante, Carmelita, porque ya le da un mensaje más profundo. Es decir, le está diciendo el que no naciere del agua y del Espíritu. Es decir, ¿qué significa nosotros en la palabra de Dios el agua? Limpieza espiritual. Y eso nos lleva a un proceso en el cual entra por testimonio el bautismo. ¿Me explico? Entonces, la persona natural necesita renunciar al pecado, renunciar dándole muerte a la naturaleza, al viejo hombre, ¿sí? Y eso se necesita hacer en el agua, ¿verdad? Espiritualmente te sumerges al agua para darle muerte a la vieja naturaleza, a los pecados, ¿sí me explico? Carnales, y te sumerges en el agua, como lo hizo Jesús. Y después te levantas, ¿me explico? En una nueva naturaleza, ¿me explico? Ya como hija de Dios, obediente a su palabra. Ya vas a depender de Dios a través de la Escritura, ¿me explico? Eso es lo que significa no naciere del agua. Y aquí donde dice, y del Espíritu. Entonces, ¿qué significa y del Espíritu? Del agua significa limpieza espiritual, dándole muerte a la carne, a la vieja naturaleza, ¿sí? Y del Espíritu significa que tú aprendas a depender de Dios a través de dos cosas: de la palabra de Dios y de la oración. Que tú estés orando a Dios mañana, tarde y noche, ¿verdad? En la cual tú tengas una relación con Dios a través de la Escritura. ¿Sí me explico? Sí. Una relación, no una religión. Entonces, estos dos fundamentos son bien importantes. Nacer del agua, dejando la vieja naturaleza, y del Espíritu es que tú ahora dependas de ¿quién? De Dios. ¿Para qué? Para que tú tengas una nueva naturaleza y Dios te eduque a través de su palabra, de la manera correcta. ¿Me explico? Por eso, en el otro punto que dice en el número 6, que dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Carmelita, ¿qué significa esto? Bueno, pues lo vamos a separar. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Todos los procesos carnales que hagan, tarde que temprano te van a traer consecuencias malas. El alcohol, la droga, las mujeres, el vino, la codicia, la maldad, el odio. Porque estos son deseos carnales. ¿Me explico? Entonces, estos te van a traer una naturaleza pecaminosa y destructiva. Por eso dice aquí, lo que es nacido de la carne, pues carne es. Lo que es nacido del pecado, pecado va a ser. ¿Me explico? De acuerdo. Todos los deseos impuros, pecaminosos te van a llevar a una destrucción espiritual. Porque son nacidos de la carne, de la vieja naturaleza. Y luego dice el siguiente punto, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Que tú lo que hagas nacer, Carmelita, en el Espíritu, te van a dar espiritualidad. Espíritu es, vas a tener el respaldo. Es decir, si tú te metes a estudiar la palabra día tras día, va a llegar un momento en que vas a ser que sabia en las cosas de Dios, vas a tener tu conocimiento en la palabra. ¿Me explico? Si tú te metes a orar todos los días y no por allá cada 15, 20 días, si tú te metes todos los días, Dios te va a dar vas a tener una relación más directa con Dios y vas a estrechar lazos con Dios todos los días. ¿Me explico? Porque todos los días dependemos de Dios. Vas a empezar a tener una relación con Dios a través de estos lazos. Entonces, necesitamos nosotros soltar la carne. ¿Me explico? Dándole muerte a la carne y vivir en el Espíritu, ¿verdad? Para depender de Dios, tomando a Dios y su palabra como orden, como educación espiritual
de aquí hasta que el Señor nos levante de esta tierra. ¿Sí me explico, Carmelita? De acuerdo. Y luego mira, y en el 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, esto quiere decir, Carmelita, que no te sorprendas. No te sorprendas. Lo que Cristo te está queriendo hacer es una invitación, ¿verdad? A que tú nazcas en el Espíritu, queridos hermanos. Que tenemos que nacer en el Espíritu, dejar la vieja naturaleza, darle muerte a los deseos carnales, porque estos nos traen consecuencias malas. Y tenemos que darle un nuevo nacimiento a través del arrepentimiento, a través de un bautismo. ¿Por qué el bautismo? Porque, Carmen, es un sello espiritualmente, donde Dios te va a sellar para que tú tengas vida eterna. ¿Me explico? Como lo dice Juan 3:16, ¿verdad? Para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios va a sellarte cuando tú te bautizas. Es decir, cuando tú confías en Cristo y entregas tu vida a Cristo, Él te va a poner un sello espiritual a través del bautismo, diciendo, esta hija es mía. ¿Me explico? Porque tú estás haciendo un pacto, querido hermano. Al entregarle tu vida a Cristo, estás haciendo un pacto de obediencia, donde tú vas a tomar en serio, en cuenta a Dios. Pero lo tienes que hacer en orden. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, querido hermano. Si vas a entregar tu vida a Dios, va a ser en obediencia. Por eso dice, no te maravilles de lo que te acabo de decir, que os es necesario nacer de nuevo. Entonces, Cristo quiere que tú tengas vida eterna, pero no nomás así, a través de un proceso espiritual, donde tú debes de dejar el pecado y seguir en comunión con Cristo Jesús. No sé si tú, para terminar, no sé si tú tengas alguna pregunta, Carmelita. No, Rafael, me queda muy claro, y después de tus explicaciones, porque si de pronto dije, volver a nacer, pues cómo es posible, ¿no? De acuerdo a la biología, volver a estar en el cuerpo de mi madre, caray, ¿cómo es? Pero físicamente, pues es imposible, ¿no? Porque imposible. ¿Cómo podemos hacer? Necesitaría a mi madre quitarle todo las costillas, todo, para meterme yo como si fuera un estuche. Pero nos está parafraseando el Señor, nos está diciendo, ¿verdad? A través de este mensaje espiritual, sí. Literalmente nos está hablando acerca de un nacimiento espiritual. Ese es el punto. De una especie de renovación. Exactamente, sí, una renovación espiritual, donde debemos de dejar nuestro viejo estuche, por decirlo así, nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Y empezar a tener una nueva naturaleza. Y con esto casi terminamos, queridos hermanos, para que usted entienda, resumo este punto, hermano. Necesita dejar el pecado, la maldad totalmente. Necesitamos nosotros renunciar a la vieja naturaleza, a las acciones, a los malos pensamientos, a la lujuria, al alcohol, la droga. Necesitamos ya no tatuarnos el cuerpo, no hacer lo que el diablo enseña. No, por eso necesitamos nacer de nuevo, es decir, para poder nacer de nuevo, hermanos, como dice la Escritura, lo que Dios nos acaba de enseñar, es que necesitamos nosotros primero darle muerte a la vieja naturaleza en nuestro cuerpo. Si no, no puede haber nacimiento. Para que haya un nacimiento, primeramente necesitamos darle muerte a nuestra vieja naturaleza para que nazca un nuevo yo espiritual, un proceso espiritual, y empiece desde bebé espiritual, conociendo los primeros pasos bíblicos, entregar mi vida a Cristo, y después cuando yo tenga ya un cierto proceso, digámoslo así, unos 6-7 meses en las cosas de Dios, me bautizo. ¿Por qué razón? Porque el bautismo, hermano, es un símbolo de que estoy entregando mi vida a Cristo, y el Señor me va a sellar diciendo, este es mi hijo. Este es mi hijo. Y ese es un sello de que somos hijos de Dios. Y en la parte espiritual, pues vamos a seguir día tras día en obediencia, siguiendo ¿qué? Las verdades bíblicas. Así que, queridos hermanos, siempre en cualquier duda o pregunta, usted tiene que preguntarle al Espíritu Santo todas las dudas, y la palabra de Dios está abierta para a todo aquel que quiere buscar la verdad. Así que, hermano, amigo o persona que por primera vez nos sintoniza,
No se equivoque, no se equivoque. Si usted quiere aprender a tener una relación con Cristo Jesús, únicamente es a través de la palabra de Dios. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, los hijos de Dios tienen que aprender a ser santos, a vivir en santidad y viviendo también en un arrepentimiento genuino hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Querido hermano, querido amigo, que Dios me lo bendiga, que tenga una excelente tarde y lo esperamos en la próxima. Bendiciones.